¿Cómo estás? En esta ocasión platicamos con Jefferson Concha, quien es un experto capacitador en temas de liderazgo y de comunicación efectiva. Espero que esta plática te sea de utilidad, que aprendas algo que puedas aplicar en tu vida diaria y pues nada, vamos. Full Service, un podcast de IPT. Si hay algo por lo que la gran mayoría de las personas que vivimos en este planeta tenemos que pasar, es por el trabajo. Porque de qué otra manera podríamos subsistir, ¿no? Muchos de nosotros pasamos los primeros 20 años de nuestra vida preparándonos justamente para el momento en el que nos vamos a separar de nuestros padres y nos vamos a tener que valer por nosotros mismos trabajando. A mí me parece increíble cómo es una experiencia universal el hecho de que vivamos problemas en el trabajo. Y pueden ser problemas pequeños o pueden ser problemas muy grandes que lleven incluso a algo todavía peor que un despido, ¿no? A mí me gustaría saber, Jeff, ¿cómo es que tú defines el conflicto justamente en este contexto del tema laboral? Sí, definitivamente lo que dices es cierto, Mau. El conflicto en lo laboral siempre lo vamos a encontrar, hasta en las mejores familias, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, yéndonos al concepto de conflicto, no hay que ponerle una connotación negativa. Al final el conflicto es una diferencia, no es una oposición entre dos ideas. Entonces siempre vamos a encontrar en las organizaciones conflictos, pero si lo abordamos de una manera eficiente, con una gestión eficaz por parte del líder, esto se puede convertir en una fábrica de ideas geniales, donde pueden salir ideas innovadoras desde un conflicto bien manejado. Pero si le damos una connotación negativa y no lo gestionamos bien, pues puede pasar lo contrario, ¿no? Pueden generar lo que tú decías ahorita, un despido incluso. Pero bueno, ahora tú me dirás, ¿cómo gestionamos un conflicto de manera eficiente o de manera eficaz para que se convierta en eso, en innovación, en ideas? Pues bueno, vamos a abordarlo desde dos perspectivas, desde el liderazgo y desde la persona que está teniendo el conflicto, ¿verdad? Si eres un líder, pues debes de tener en cuenta no ponerte de un lado o del otro, simplemente escuchar, identificar cuáles son las ideas que se contraponen y cómo puedes complementarlas para lograr algo bueno. Te pongo un ejemplo, en los años 1990 y algo, Pixar, de hecho Pixar fue el que tenía un conflicto entre los departamentos. El departamento creativo pues quería sacar muchas ideas disruptivas, innovadoras, pero el departamento desarrollador le decía, oye, espérame, yo tengo unos límites acá, no puedo sacar todo lo que tú te imaginas o quieres sacar, ¿verdad? Ahí, ¿qué pasó? Los líderes se enfocaron en empezar a juntarlos y crear equipos multidisciplinarios, es decir, que puedan coexistir y que puedan compartir esas ideas. Ojo, acá hay algo muy importante, esos equipos interdisciplinarios deben de ser que no tengan jerarquías, que no pueden haber jerarquías para poder evitar ese tema de egos, ¿no? Y que puedan compartir y puedan trabajar en equipo. A mí me llama la atención este tema de las jerarquías, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy una persona que apenas, muy recientemente, no tiene ni un año que me estoy incorporando a esta parte, pues, laboral, ¿no? Creo que siempre me había tocado, por ejemplo, a mí, cuando estás en la escuela, no hay una jerarquía a menos que se designe como un líder de equipo, pero igual no es una persona que te dé órdenes, sino una persona como que media entre todos, ¿no? Pero es difícil a veces cuando ya sales a este ambiente laboral y te topas con que ya hay una jerarquía bien definida en donde justamente necesitas acatar las instrucciones. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, cuando tú estás en un equipo, te acaban de ascender, a lo mejor, o sea, acabas de subir en esa jerarquía y ya no te están dando los que antes eran tus compañeros, como ese respeto, a lo mejor, por así decirlo, sí. o que desafían como esa autoridad que es nueva para ti. Definitivamente sucede, y sucede todo el tiempo. Cuando estás en un equipo, compartes desde la misma posición y de repente te ascienden, esas personas difícilmente te van a ver como un líder inmediatamente. ¿Por qué? Porque pues, siempre fueron con pinches, ¿no? Donde se reían, se echaban carrilla, todo esto. Eso, porque eso no debe de perderse, hay una conexión, ¿verdad? Pero sí que debe hacer esa persona como líder para ganarse ese respeto. Es, primero, fijar límites. Muchas veces se cae en el error, ¿no? Por no perder esa
esa amistad se cae en evitar confrontaciones y ser muy condescendientes y no se ponen límites. Entonces, si eres esa persona, define primero los límites, cuáles son tus expectativas y qué esperas de ellos. Una vez ya obtienes eso de esas personas, empiezas a ganarte la confianza y a ponerles objetivos que quieres de ellos. Y por último, pues también aplaude ese logro de esos objetivos. ¿Por qué? Porque si tú no le das seguimiento y no reconoces esos logros, pues al final no vas a ganarte esa confianza del equipo. Pero ojo, lo importante aquí es ganarte el respeto. Y el respeto no se gana imponiéndolo. Yo creo que el respeto, como bien lo sabemos todos, el respeto se gana. Y muchas de esas cosas se ganan es con la congruencia. Si tú dices como líder, estás en una posición, te ascienden y dices, bueno, ahora sí, hay que darle con todo, vamos a echarle ganas, hay que ser comprometidos, hay que llegar temprano, pero tú eres el último que llega, tú no estás bien comprometido, pues no te van a hacer caso, no te van a apelar, no te vas a ganar ese respeto. Entonces debe haber esa congruencia. Entonces ahí hay 3 puntos bastante importantes, Mao. Primero, fija límites, expectativas. Segundo, da seguimiento a esas expectativas, es decir, a esos objetivos. Y tercero, reconocimiento y también una congruencia con lo que estás poniendo al equipo, como lo que le estás mostrando al equipo sea congruente con lo que estás esperando de ellos. Es súper importante, pero de hecho a mí me pasó en alguna ocasión en una organización donde me ascendieron y me pasó exactamente lo mismo, pero yo no tenía la capacidad para dimensionar cómo lograba que ellos fueran hacia el mismo camino en el que yo iba y que yo ya no hacía parte de la posición en la que ellos estaban, sino que yo ya tenía que cumplir con otros objetivos diferentes a los de ellos. Y ahí fue bastante complicado el lograr ganarme ese respeto y que me vieran realmente como ese líder. Yo siento que si manejamos bien esos 3 puntos que te acabo de mencionar, lo vamos a poder lograr de manera efectiva, Mao. A mí me llama mucho la atención el hecho de que creo que uno se podría ahorrar muchísimos de estos conflictos si nos supiéramos comunicar correctamente, ¿no? Porque, por ejemplo, esta parte de los límites justamente es algo que yo puedo decir, ok, yo tengo mis límites, ¿no? Pero yo no puedo asumir o pensar que las demás personas conocen cuáles son esos límites. ¿Cómo puedo hacerle yo, por ejemplo, justamente para marcar esos límites con una persona, pero sin que esa persona se lo tome mal? O sea, yo no quiero ser grosero porque siento que cuando tú eres grosero, o a lo mejor no tienes la intención de hacer la grosería, ¿no? Sí. Pero no encuentras la manera correcta de expresar justamente lo que estás sintiendo y terminas incluso agrediendo a la otra persona, y eso justamente creo que solamente va a crear muchos más problemas, ¿no? Porque si la otra persona se siente agredida al momento que tú marcas un límite, pues creo que va a ser contraproducente en el sentido de que en vez de respetarte, pues le vas a dar como más leña al fuego, ¿no? Claro. Para llevarte la contraria. Claro, ma, estás totalmente en lo correcto y es muy frecuente, eso sucede muy frecuente en las organizaciones, pero hay que ir primero a lo que te decía ahorita. Define tus expectativas, qué esperas de ellos. Y luego una comunicación, como bien lo mencionabas. ¿Cómo comunico yo realmente eso para que estemos en la misma, ¿no? De que mis límites realmente los conozca esa persona y que no se sienta agredida. Ahí vamos a un tema que es bastante interesante, que es la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva es simplemente hablar las cosas como son, las cosas sin adornarlas, ¿sí? Pero ojo, partiendo siempre del respeto. Si yo respeto a la otra persona, pues no voy a usar palabras ofensivas o demasiado sonantes que hagan eco. Pero siempre procura mencionar tu objetivo, pero el por qué lo estás manifestando. Te pongo un ejemplo. Yo te digo, oye, Mao, pues ¿qué crees? Nos pusieron un objetivo de ventas y hay que cumplirlo. Sí o sí hay que cumplirlo. Eso puede llegar a sonar un poquito... sí, como que... Exacto. Como que, y luego, ¿por qué? Si hace un par de meses estaba aquí dándole duro al trabajo, a la chamba, a la talacha, y ahora me viene a exigir a mí que tengo que... Eso puede llegar a ser. Pero si tú le dices el porqué de ese objetivo, por qué hay que cumplirlo y en qué nos va a beneficiar a ambos, pues yo creo que puede ser mucho más efectivo. Un ejemplo, entonces yo te puedo decir, oye, Mao, ¿qué crees? El objetivo de venta de este mes es tal.
¿qué te parece si le echamos ganas? ¿Qué te parece si podemos aportar ambos a ese objetivo? Y sobre todo, yo te voy a estar apoyando. Es fundamental también brindar ese apoyo, ¿no? De que no solamente eres tú. Si tú estás como líder, debes de garantizarle y de darle esa garantía a esa persona, a ese colaborador, de que siempre va a recibir tu apoyo. Entonces, si es una indicación, si es una expectativa, si es un límite que yo estoy marcando, ahí ya lo estamos hablando como un tema o un punto de objetivo, ¿no? Debes de decirle qué vas a ganar tú, qué vas a ganar él y cómo lo pueden lograr el equipo, no solamente él, porque tú haces parte también de ese equipo. Entonces, siento que es la manera más efectiva de marcar esos límites es mediante una comunicación asertiva, diciendo las cosas como son, pero partiendo del respeto. Ok, y por ejemplo, a mí algo que se me hace, no quiero decir la palabra chistoso, ¿verdad? Pero extraño, a cierto modo, es como la comunicación dentro de la organización, porque todo tiende a ser como muy formal. O sea, como previamente mencioné el anterior correo, que no sé qué. O sea, ¿cómo sería la mejor manera de, digamos, yo tengo un problema contigo, yo, ¿no? De que, ¿sabes qué? Tocaba hacer esto, no se hizo, se mandó correo, no sé qué. Y ya siento que podría ser mucho más fácil si yo hablo directamente contigo que si simplemente mando otro correo, ¿no? Creo que muchas veces se pierde información, ¿no? Se pierde el mensaje que yo quiero mandar si lo hacemos a través de un medio como lo puede ser un correo electrónico, y creo que podría ser mucho más rápido y efectivo hablarlo directamente. ¿Cuál crees tú que sería la mejor manera en la que yo podría acercarme a alguien con quien ya tengo un conflicto, y no solo un conflicto que acaba de suceder, sino que ya es como una rencilla de cierto modo? O sea, que ya es algo que es iterativo, y yo digo que ya estuvo bueno, vamos a arreglarlo de una buena vez. Claro, ahí tú bien lo abordas, porque sí hay canales que deben de ser estandarizados y sobre todo seguir una línea de comunicación. Tú bien mencionas ahorita el correo, algunas empresas manejan otros elementos de trabajo colaborativo, mensajes por WhatsApp, por chat, no sé, algo. Sí debe haber esa estandarización, pero ya cuando se llega a un conflicto es súper importante la comunicación ya de manera más informal, ¿no? Donde se aborden los temas de una comunicación por medio de una comunicación asertiva. Expresa lo que sientes. Oye, ¿qué crees, Mao? Vi tu correo, pero siento que había algo allí como que no me sonaba, como que quieres imponerme, y la verdad me sentí bastante atacado, bastante abrumado porque tengo mucho trabajo. Entonces quisiera saber cómo podemos nosotros llegar a un punto medio donde haya un acuerdo, Mao, porque pues, la verdad sí siento que me estás abrumando con esta información y exigiéndome de una manera de pronto no con la mejor o no de la mejor manera. Entonces siento que cuando se expresa lo que se siente, podemos mediar mejor ese conflicto y de manera informal, como tú bien lo decías, sin tanta burocracia, ¿no? Sí hay un precedente que es necesario para la estandarización y para un seguimiento para poder tener ese seguimiento, pero cuando ya se escala y se vuelve de manera muy repetitiva, el cruzar correos no te va a hacer nada eficiente y no te va a llegar, no te va a solucionar el conflicto, porque a veces también le ponemos tono. Somos personas muy emocionales, ¿no? Y a veces le ponemos incluso tonos a los correos. Entonces, ay, ya ves cómo me está escribiendo, mira, justo ahí me gritó, no, entonces siento que lo podríamos interpretar mal, y una conversación, como tú bien lo mencionas, una comunicación informal podría ser mucho más efectiva en términos de respeto, pero sí mencionando sobre todo nuestros sentimientos, qué sentimos, cómo nos sentimos con ese mensaje que me enviaste, y se pueden llegar a unos acuerdos bastante interesantes. Yo creo que fomentar esto dentro de las organizaciones es bastante beneficioso y bastante bueno para la organización. Algo que rescato de todo esto es como ese tema de la fuga de información, ¿no? Porque creo que incluso aunque estuviéramos hablando de uno a uno, justamente la parte de la interpretación, ¿no? De cómo la otra persona recibe tu mensaje y luego ella entiende lo que quiere, ¿no? Siento yo. Y justamente creo que esto se conecta mucho a una parte en la que nosotros le preguntamos a nuestra audiencia como que nos contaran cuáles eran los problemas que habían llegado a tener en el trabajo, todo esto. Y aquí tengo una lista como de las cosas que más se repetían.
Y creo que la primera es los chismes en el trabajo, ¿no? Ok. Porque justamente esta fuga de información permite que una persona interprete y luego dice, y se ataca y después va con otra persona y le cuenta y después el problema crece. Creo que a lo mejor los chismes podrían ser uno de los problemas, sí, más recurrentes, pero también creo que es uno de los problemas que son como de menos gravedad, en el sentido de que a lo mejor no tiene una afectación tan grande como podría terminar como en tu despido o lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo puede hacer alguien para lidiar con este tipo de problemas? Porque, vamos, o sea, desde la escuela, si tú vas con la maestra y acusas a alguien, pues te queda como el título de el acusón, ¿no? Si yo no quiero necesariamente llegar así con el jefe, ¿sabe qué es que...? O sea, ¿cómo puedo yo lidiar con eso de manera como más en corto? Okay. Pero tú acabas de mencionar algo bastante interesante. Dices, a lo mejor esto no puede llegar a términos de despido, pero ojo, porque el chisme pasillo, el chisme dentro de las organizaciones afecta bastante, sobre todo al clima laboral, y eso todavía afecta más el tema emocional, el tema de estrés dentro de la organización, y puede acarrear incluso consecuencias ya de enfermedades, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema que podríamos profundizar en otra sesión. Pero lo importante aquí es que el chisme es consecuencia de lo que me preguntabas ahorita, el tema de, oye, ¿qué crees si yo le envío un correo y luego me responde? ¿Cómo podría? ¿No crees que sea más fácil hablarlo? Sí. Ese es precisamente el punto para evitar los chismes de pasillo. Una comunicación face to face, una comunicación más informal. De hecho, ese es como el trato que se le da al chisme, es una comunicación informal, no darle esa connotación de algo que se inventaron, ¿no? El chisme es eso, una comunicación informal. ¿Cómo le damos nosotros manejo a ese chisme? Si llamamos a una persona chismosa dentro de la organización, pues ya le estamos afectando, ¿verdad? Sí. Es una persona que sabe comunicar, nada más hay que ayudarlo a canalizar esa información. Hay dos puntos. Si eres un líder y si eres un colaborador que estás ahí involucrado pues en todo este tema de los chismes de pasillo. Si eres un líder, debes de tener en cuenta que si alguien te llega con una información, primero tienes que corroborar de que sea verdadera y que realmente esté aportando algo a la organización. Si no, pues ahí lo mochas, ¿no? Y lo guías a esa persona para que pueda aprovechar mejor esa habilidad de comunicar, ¿no? Sin darle esa connotación de chismoso. Y si eres un colaborador, pues el chisme llega hasta donde tú quieres, ¿sí? El chisme llega hasta donde tú le permites. Entonces, si, por ejemplo, alguien te llega a contar algo, oye, ¿qué crees? Pues que Mao por ahí está saliendo con la chica del otro departamento y no sé qué. ¿Cómo así? Pues qué bueno. Listo. Ya esa persona, si tú no le das esa importancia, lo dejas ahí muerto, pues ahí ya esa persona no te va a volver a contar chismes, ¿verdad? Entonces ya dices, pues, ¿para qué le cuento a Mao si no me da su opinión ni nada? Ok, eso ahí ya lo mochamos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos generamos esas situaciones donde decimos, es que Mao siempre yo paso y baja la voz y como que está hablando de mí? ¿Para qué te haces suposiciones si realmente no sabes qué está hablando esa persona y si realmente está hablando de ti? Si llega el caso donde tú dices, si llegué a escuchar mi nombre, lo mismo, comunicación asertiva. Oye, vi que escuché mi nombre dentro de la conversación, no sé si tengan algo para decirme o algo que tengan que saber. Les aseguro que esas personas, pues, si están hablando mal y no querían que tú te enteraras, pues ahí los vas a cachar y pero si es de pronto algo que sí necesitaban como comunicarte, pues van a sentir esa apertura de parte tuya, pues para precisamente contarte. Entonces, ten en cuenta que el chisme llega hasta donde tú lo permites, y dos, pues no te hagas suposiciones de que es que están bajando la voz, seguro están hablando de mí. ¿Para qué te echas esas cargas si realmente no sabes, verdad? Pero todo esto se atacas con comunicación asertiva. Y ojo, si eres un líder, siempre ten en cuenta que la veracidad de lo que te están contando. Por ahí hablaban algo acerca de los 3 filtros de Sócrates, no sé si lo has escuchado. No. Los 3 filtros de Sócrates es una historia que cuenta que Sócrates llegó su aprendiz y le dijo, maestro, oye, tengo una cosa para decirte. Sócrates le dijo, ok, esa cosa que tienes para decirme, ¿estás completamente seguro que es verdad? No, pues ¿qué crees? No. Ok, eso algo que tienes para decirme, ¿me va a ayudar a mí en algo o es positivo? No, pues ¿qué crees? Que no, es negativo. Ok, ¿y me va a ayudar en algo? No, pues que no.
Entonces, si no es verdad, si no es positivo y si no me va a servir, pues ¿para qué lo quiero escuchar? Lo mismo puedes aplicar tú como líder, ¿verdad? Si es verdadero, si te sirve de algo esa información que me vas a decir y realmente en qué me está ayudando a mí. Si no, pues no quiero escucharlo. Lo que inicié diciendo, el chisme llega hasta donde tú lo permites. Es curioso que una vez que entras en el ambiente laboral, aparte de las jerarquías, hay otro tipo de jerarquía que a lo mejor no es de... ¿Cómo llamarlo? Alguien que te pueda dar instrucciones directas a ti mismo, pero sí te encuentras con personas que a lo mejor tú tienes 20 y tantos y hay una persona que tiene ya 50 y tantos pegándole a 60 en el trabajo, ¿no? Y a lo mejor pasa que, o sea, sí es mayor que tú, pero a lo mejor dentro de la jerarquía de la organización tú estás arriba, ¿no? Y creo que es un tema relevante a la comunicación porque muchas veces justamente no es la misma manera que tienen las personas ya de 2 generaciones arriba de la mía a comunicarse, ¿no? Claro. ¿Cómo podríamos tal vez abordar de una mejor manera o establecer como este puente para poder tener un diálogo y no llegar justamente como que, vamos, o sea, que no lleguen y te digan, es que la generación de cristal ya no aguanta nada, que porque no sé qué, que no quieren trabajar, pero pues yo, o sea, ¿cómo puedo hacer yo para poder abrir como este campo en el que yo pueda expresar lo que estoy pensando? Sí, aquí definitivamente es un tema de empatía, ¿sí? Y está bastante interesante eso, Mau, porque ya lo vivimos, ¿no? En la actualidad, donde tenemos estas personas de esas generaciones que le llaman la X o incluso los baby boomers. Bueno, yo creo que ya los baby boomers no están tanto en el campo laboral, pero sí la generación X, Y, con los millennials y con la generación Z, pues ya se están encontrando en las organizaciones y es una realidad. Y yo lo hablo desde la empatía. Yo creo que desde allí es donde podemos empezar a fortalecer estas relaciones y que nos genere esa fricción generacional, ¿no? Que podemos encontrar. Y como bien tú lo mencionabas, si la generación más reciente pues está en un nivel jerárquico superior a la otra generación. Entonces, tanto si eres una generación más reciente, por así llamarlo, si eres más joven, pues de tener esa apertura y esa empatía para saber que esta persona pues tiene otros valores diferentes, que en su época manejó unas herramientas diferentes, a lo mejor no tan tecnológicas, y que le tocó empezar a aprender y a migrar. Eso es lo que llamamos migrantes tecnológicos, pero tú eres un nativo y lo dominas perfecto. Entonces, ¿cómo puedes llegar a comprender y a aprovechar y aprender de esa persona? ¿Qué puedes aprender de esa persona? Los valores que se fomentaban en esas generaciones anteriores pues son muy buenas, ¿no? El tema de la responsabilidad, del compromiso, del liderazgo, pues tener esa apertura, esa empatía para aprender de esa persona. Y lo mismo si estás del otro lado, ¿cómo puedes aprender de las nuevas generaciones? Si bien ahorita los valores son más de la inmediatez, las nuevas generaciones valoran mucho el tema del compromiso, de tener un propósito, de estar muy relacionados y muy comprometidos con lo ambiental, con lo social. Entonces, ¿cómo puedes aprender también de esas personas? Y sobre todo, que manejan a la perfección todas las herramientas tecnológicas. Entonces, si yo genero una apertura empática con la otra generación, desde el aprendizaje puedo generar unas conexiones bastante interesantes en las organizaciones. Me parece muy valioso esto que mencionas porque creo que es muy común que nosotros como jóvenes nos ataquemos, ¿no? O sea, de que obviamente pues no está bien que otra persona te diga que la generación de cristal que ya no aguantan. Primero porque pues la verdad es que no tienes por qué estar aguantando, ¿no? Creo que por una parte está bien de nosotros como querer hacer ese cambio, pues también pues somos jóvenes y creo que sería contra nuestra naturaleza no querer intentarlo, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces sí creo que pecamos de no ponernos nosotros en el papel de ser la persona empática y entender también a las generaciones de más arriba de nosotros, que justamente pues no ven el mundo como nosotros lo vemos. De acuerdo. Y ya acercándonos a esta parte de personas mayores, pues las personas mayores tienden a ser pues los líderes, ¿no? Los jefes, por la experiencia que ya acarrean y todo eso. Pero desgraciadamente creo que también algo muy común del trabajo y de los problemas del trabajo son los problemas justamente con los jefes, ¿no?
muchas de las personas que nos escribieron mencionaban el hecho de que siento que mi jefe me deja todo a mí, ¿no? ¿Cómo puedo lidiar yo con un jefe que siento que nada más llega a la oficina a marcar su asistencia a lo mejor y órale, ahí está todo lo que tienes que hacer? Esa pregunta es bastante interesante y pues yo te podría decir, Mao, que ahí la solución, bueno, más que la solución, la recomendación es no te quejes, ¿sí? Si al final tu jefe, tú tienes esa situación donde tu jefe todo te lo deja a ti y pues al final él es el que está ahí levantando la mano cuando están los resultados, pues sí. Dile, mira, hay que ser coherente, ¿no? Pero tú no puedes ir con el jefe a decirle, oye, pues ¿qué crees? Es que tú nunca haces esto. ¿Quién va a llevar las de perder? Tú. Sí. Tómalo siempre como aprendizaje, ¿no? Todo este proceso es un proceso de aprendizaje, pero véndele la idea a tu jefe con datos, ¿no? Entonces decirle, oye, mira, todos estos son los datos de mi productividad, mi eficiencia, pero siento que podríamos ser mejores si tú también te comprometes a esto y podríamos llegar a unos mejores resultados. Y es expresarlo a través de ¿qué? Lo decíamos al inicio, comunicación asertiva. Di lo que sientes, pero desde la posición del respeto. Y si estás en la posición de colaborador, a los jefes debemos de hablarles con datos, ¿no? Decirle, oye, mira, esto es mi rendimiento últimamente, así está mi productividad, pero siento que podríamos ser mucho mejores si tú también me apoyas en esto, genera compromisos y le das seguimiento a eso. Que es que mi jefe aún así no se abre y no generó el compromiso, pues no es ahí. Definitivamente no estás en el lugar correcto, pero ¿qué pasó? Todo eso te generó a ti un aprendizaje. Entonces verlo siempre todo como aprendizaje y no andes quejándote o victimizándote, porque ese es el peor error que cometemos nosotros cuando estamos desde la posición de colaborador. Nos victimizamos mucho, entonces pues es que el jefe y nos andamos quejando, ¿verdad? Sí. Y volvemos al tema de los pasillos. No, ¿qué crees? El jefe todo me deja a mí, ¿verdad? Y luego no se lo decimos a él, pero no se lo decimos con un argumento sólido, válido. ¿A través de qué? De datos. Esta es mi productividad, así va, pero podríamos ser mucho mejor si tú me apoyas, si trabajamos en equipo. Y hablando de jefes, ¿qué pasa? O sea, siento que esta parte de que a lo mejor sientes que te dejen todo el trabajo y eso, pues es todavía parte de lo laboral, ¿no? O sea, no digo que esté bien, pero siento que tampoco es como que sea realmente tan gravísimo. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes problemas con tu jefe porque a lo mejor cometiste un error? Que hay de errores, claro. Pero algo que me parece muy grave dentro de las respuestas que recibimos fue que muchas personas nos contaron que cuando cometieron errores se les evidenció delante de los colaboradores. O sea, varias veces mencionaban ahorita el tema de Zoom, por ejemplo, ahora que las empresas han como adoptado mucho el trabajo a distancia, ¿no? Y ya las reuniones pues no tienen que ser presenciales y todo, pero que tu jefe te humille delante de tus compañeros por un error que a lo mejor ni siquiera fue tan grave, ¿qué se hace? Fíjate que yo te diría, huye. Okay. Huye de allí porque estás en el lugar incorrecto, no estás en el lugar correcto. Pero mira, es fácil decirlo, ¿no? Pero como tú bien lo iniciaste, ¿no? Pues hacemos una carrera, 20 años para llegar y todos necesitamos de trabajar. Entonces no conocemos la situación de las personas y muchas veces tienen que agachar la cabeza, ¿verdad? Sí. Tenemos que agachar la cabeza y decir y aguantar. Sí, me sentí feo, pero tengo que aguantarle porque pues, tengo una situación y tengo que responder por esa situación. En ese caso, yo vuelvo al tema de la asertividad. Habla con tu jefe y compréndelo también, porque a veces siempre juzgamos y nos quejamos y señalamos, pero ¿qué tal si esa persona que es tu jefe en este momento la pusieron simplemente por X o Y motivo, pero nunca la desarrollaron como líder y no sabe cómo realmente desarrollar a su gente y gestionar equipos? Entonces parte de allí, a lo mejor esa persona no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades y debe también de formarlas y tú le vas a ayudar en ese proceso. ¿Cómo? Oye jefe, ¿qué crees? La otra vez que tú me evidenciaste allí en esa junta virtual que tuvimos, pues la verdad que me sentí bien feo, ¿sí? A lo mejor tu jefe no fue el objetivo de hacerte sentir así y va a caer en cuenta de que cometió un error y pueden empezar a trabajar y a generar acuerdos donde tú le digas, oye jefe, ¿qué tal si la próxima vez... si tienes algo para decirme, lo dices a mí en privado
y yo creo que podría ser mucho más productivo para no sentirme así, la verdad se sintió feo, ¿verdad? Y expresas eso que sientes a través de la asertividad. Siento que ahí podrías generar algo bastante interesante con tu jefe, le ayudas a evidenciar que cometió un error y pues también puede corregirlo. Ya para terminar, Jeff, ¿qué consejo le darías? No solo a alguien como yo, que apenas está como adaptando a este cambio, a esta nueva vida laboral, sino para un consejo que pudiera ser útil para todos, para resolver conflictos, o sea, a lo mejor ya a manera de conclusión. Bien, a manera de conclusión, y hemos venido manejando dos posiciones, ¿no, Mao? Durante toda esta plática bastante interesante, de si eres un líder o si eres un colaborador. Si eres líder, yo te diría, oye, ten en cuenta que el liderazgo no se trata de un cargo, se trata de cómo influyes en las demás personas. Entonces, trata de, primero, de conocerlos, de ser empático, ¿no? De ayudarlos a plantearse objetivos y sobre todo darle seguimiento a esos objetivos y ser congruente con esos objetivos y esas expectativas que tú les trazaste. Y por último, desarróllalos, súper importante, desarrollar a tu gente. Entonces, si eres líder, esas tres cosas te van a ayudar a resolver conflictos, pero también a gestionar de manera efectiva a tu equipo. Y si eres un colaborador, yo te diría, no te victimices, no te quejes, sé propositivo y sobre todo, ten en cuenta de que durante todo el proceso en que tú estés dentro de una organización, tómalo como aprendizaje. Todo lo que vivas dentro de la organización, tómalo como aprendizaje. No te pongas en el papel de la víctima, sé propositivo y aprende en el proceso. Aprende de las personas con las que te relacionas y eso todavía te va a dar muchas más herramientas para escalar dentro de la organización. Si en algún día quieres estar en la posición de un líder y no cometer los errores que a lo mejor estás evidenciando en tu jefe o en tu líder directo. Esas serían como mis conclusiones y mis consejos a esas dos posiciones que hemos venido tratando, Mao. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al tanto de próximos episodios en donde estaremos tratando de otros temas de desarrollo profesional.